22 de junio de 1944, 4:35 de la madrugada. 15 kilómetros al este de Rouen, Francia. Una ligera niebla se cernía sobre las tierras de cultivo a lo largo de la línea férrea de doble vía que abastecía a los grupos blindados de avanzada del enemigo. El aire transportaba el tenue olor a humo de carbón de las locomotoras que habían pasado durante la noche. El cabo Thomas Davis se agachó contra un seto, examinando atentamente la superficie metálica del raíl. Presionó su mano enguantada contra el acero para sentir la temperatura. El frío de la noche aún era perceptible, lo que significaba que el metal se había contraído lo suficiente como para mantener la tensión. Notó las pequeñas gotas de humedad a lo largo de la red del raíl. Las condiciones eran perfectas para su plan. Su escuadrón esperaba detrás de él, tenso e inseguro, pues no sabían por qué llevaba una bolsa de clavos comunes en lugar de explosivos. Solo sabían que el mando esperaba que detuvieran un importante convoy que debía avanzar por esa sección antes del amanecer. Davis pasó su infancia en un pueblo minero galés donde todo dependía del hierro. A los 12 años aprendió a forjar rejas de arado y a los 15 a reparar picos rotos. Su padre le enseñó a leer el metal con la vista y el oído. Un solo golpe podía revelar tensiones internas. Un solo remache mal colocado podía indicar la causa de la rotura de una viga. Antes de la guerra, trabajó como maestro herrero, fabricando puertas de hierro forjado y reforzando herramientas industriales. Al alistarse como voluntario, aplicó esa misma precisión al servicio militar. Sus superiores notaron que rara vez se apresuraba. Siempre revisaba las herramientas antes de usarlas. Con la misma paciencia que antes empleaba para examinar el acero defectuoso, estudiaba las fortificaciones enemigas. Esta paciencia constituyó la base de las tácticas que ahora pretendía emplear. La misión tenía un objetivo simple: sabotear la vía férrea, arteria principal de los tanques enemigos. La doctrina prescribía explosivos para cualquier operación en la vía. Una carga hueca contra los raíles. Una carga de demolición bajo los cimientos. O una carga de retardo oculta en una zanja de drenaje. Ambos métodos funcionaban, pero cada uno tenía sus inconvenientes. Las cargas explosivas requerían equipo que su escuadrón no poseía. Tardaban en activarse. Dejaban señales evidentes de sabotaje. Además, atraían patrullas y conllevaban el riesgo de fuego de respuesta. En los campos abiertos de Normandía, cualquier explosión fuerte significaba represalias inmediatas. Davis necesitaba una forma de debilitar los raíles silenciosamente, con materiales que pudiera llevar en los bolsillos. Se arrodilló junto a las vías y examinó un punto donde el riel se doblaba ligeramente hacia la izquierda. Las curvas creaban presión lateral. Esta presión obligaba al alma del riel a soportar más tensión que en una sección recta. Un defecto que se desarrollara allí se vería agravado por el peso y la vibración. Davis golpeó el acero con el dorso de su martillo plegable. El sonido era claro, sin resonancia hueca. Luego golpeó de nuevo, más cerca del pie del riel. Un ligero cambio de tono indicaba un punto de tensión natural. Asintió. Ahí era donde el riel se rompería bajo carga. Su jefe de escuadrón, el sargento Markham, dio un paso al frente. Markham era un hombre pragmático con experiencia en combate en el norte de África y Sicilia. Valoraba la iniciativa, pero quería resultados tangibles. Susurró que una locomotora de 50 toneladas llegaría en una hora. Le preguntó a Davis para qué necesitaba los clavos. Davis respondió que el metal se rompe al aplicar tensión en un punto débil definido con precisión. Dijo que pretendía crear dicho punto débil en el raíl, uno que solo se hiciera visible al pasar el tren por encima. Markham dudó, pero lo dejó continuar. Davis seleccionó 6 clavos. Eran clavos de acero gruesos y estándar que había rescatado de granjas abandonadas. Había pasado las noches anteriores probando cuántos clavos se necesitaban para lograr el efecto de cuña correcto. Si eran muy pocos, la fractura no penetraría hasta el núcleo. Si eran demasiados, la deformación sería visible. 6 clavos proporcionaban el mejor equilibrio. Los alineó juntos y los colocó a unos 9 centímetros por encima de la base del riel, en el borde del mismo. Con el martillo, los clavó golpe a golpe. Cada golpe hundía los clavos más profundamente, comprimiendo las fibras metálicas hacia adentro. El sonido de cada golpe era grave pero agudo. Sus hombres escuchaban en silencio. Cuando los clavos formaron una cuña sólida, Davis cambió de posición y asestó un único y potente golpe al acero con la cabeza del martillo. El impacto comprimió el grupo de clavos y provocó una vibración en el acero. Davis sabía,
por sus años de experiencia como herrero, que esta vibración indicaba el inicio de una microfisura en la estructura de acero. Permanecería invisible, tan fina como un cabello bajo un cristal. Ninguna patrulla la notaría. Una locomotora a alta velocidad propagaría la grieta inmediatamente. Retrocedió un paso y examinó la superficie. Los clavos estaban alineadas con el contorno del riel. Nada parecía anormal. Limpió las diminutas partículas de polvo metálico con un paño. Markham se inclinó hacia adelante y preguntó cuánto tardaría el riel en romperse. Davis dijo que no se rompería ahora. Solo se rompería cuando se combinaran la presión, la vibración y el peso. Señaló que la locomotora que encabezaba el convoy proporcionaría la fuerza justa. El acero se abriría por la fractura y se partiría abruptamente. Esta grieta haría que la pestaña de la rueda se cayera, descarrilando la locomotora. Los restos bloquearían la vía y obligarían a detener todo el convoy. Un estruendo lejano anunció la aproximación del convoy. El grupo se instaló en un puesto de observación cubierto tras el seto. Davis observaba el horizonte. El faro de la primera locomotora era una tenue silueta en la niebla. La locomotora avanzaba a toda velocidad, ya que esta línea abastecía a las divisiones blindadas que se preparaban para defenderse de los desembarcos aliados. Si la locomotora llegaba al frente inmediatamente, los tanques enemigos reforzarían las posiciones vulnerables cerca de Caen. Si el plan de Davis funcionaba, este refuerzo se retrasaría lo suficiente como para aliviar la presión sobre el flanco aliado. La locomotora redujo la distancia. Davis sintió que la tensión aumentaba en su pecho. Sabía que la rotura podía propagarse demasiado pronto o demasiado tarde. Sabía que los clavos podían resbalar con sacudidas inesperadas. Pero también sabía que el convoy pasaría ileso si el raíl absorbía la fuerza en lugar de romperse. Examinó cuidadosamente el punto donde había clavado los clavos. La locomotora llegó a la curva. Una profunda grieta metálica se desprendió del raíl, seguida del crujido del acero al desgarrarse. La rueda delantera volcó al abrirse la grieta. La locomotora empezó a derrapar y descarriló bajo una nube de polvo, grava y chispas. Se deslizó lateralmente, bloqueando ambas vías. El tren que iba detrás frenó frenéticamente, pero la fuerza del impacto provocó que varios vagones chocaran contra los restos. Davis exhaló lentamente. La táctica había funcionado. Los primeros momentos tras el descarrilamiento provocaron un rugido ensordecedor que resonó por los campos. El acero chirrió contra la grava. El carbón brotó del tender. El vapor silbaba de las tuberías reventadas. La infantería alemana saltó de los vagones traseros e intentó formar un cordón. Sus oficiales gritaban órdenes, que se perdieron en el estruendo de la locomotora dañada, que se inclinaba hacia su límite. Nadie entendía la causa del descarrilamiento. No vieron ningún cráter de explosión. No vieron marcas de quemaduras. No vieron rieles rotos ni piezas de conexión. Los rieles parecían normales, salvo por el hueco repentinamente visible donde la banda se había rasgado limpiamente. Esta confusión les proporcionó valiosos minutos. Davis observó el caos más allá del seto. Contó los vehículos y evaluó el equipo. La mayoría transportaba suministros. 2 camiones de plataforma transportaban vehículos blindados y 1, cajas de municiones. Observó la densidad de soldados enemigos alrededor del vehículo de mando. Sabía que un contraataque del convoy no alcanzaría a su grupo a menos que abrieran fuego primero. Su equipo permaneció en silencio. Su misión no era luchar, sino retrasar la ofensiva. Markham miró a Davis con una mirada que expresaba alivio e incredulidad a la vez. Había esperado algún resultado, pero no un descarrilamiento tan abrupto y completo. Susurró que la orden exigiría una explicación detallada. Davis simplemente asintió. Se concentró en el riel dañado. La fractura se había propagado exactamente a lo largo de las líneas de tensión que había predicho. La abertura se había ensanchado bajo el peso de la locomotora. La pestaña de la rueda se había combado, guiada por el repentino hueco en el alma del riel. La fuerza del impacto había arrancado todo el vehículo de las vías. Años en la herrería le habían enseñado a reconocer la progresión de las fracturas. La guerra le había dado una razón para aplicar esas predicciones. Los ingenieros enemigos llegaron al lugar del accidente. Examinaron el riel y discutieron sobre la causa. Uno señaló la curvatura y sospechó fatiga del material. Otro sugirió fluctuaciones de temperatura. Buscaron señales de sabotaje, pero no encontraron ninguna. El grupo de clavos estaba firmemente adherido al alma del riel y no se podía detectar sin desmontarlo por completo.
Incluso si retiraban el riel, los clavos parecerían objetos extraños presionados accidentalmente en un punto de tensión. Necesitaban herramientas, grúas y tiempo para recuperar la locomotora. No tenían nada de eso. El convoy bloqueó la vía muerta y paralizó todo el tráfico del este. Davis y el grupo se retiraron más adentro del seto y se reagruparon. Markham necesitaba un informe para la sede. Le pidió a Davis que explicara el principio una vez más. Davis lo describió con la misma claridad directa con la que entrenaba a sus aprendices. Los rieles estaban diseñados para absorber fuerzas descendentes. Resisten la presión desde arriba. Resisten la flexión longitudinal. Sin embargo, no resisten la compresión interna en el punto donde el alma se une a la subestructura. En esta unión, se acumulan tensiones latentes. Si se introducía una falla en el ángulo correcto, se transformaba en una línea de fractura bajo carga. Los clavos actuaban como cuñas temporales, separando las fibras metálicas. Un solo golpe fuerte completaba la fractura oculta. Con esta fractura, el riel esperaba a que el tren le aplicara la fuerza final. Cada hombre escuchaba con creciente respeto. Comprendieron que esta táctica no era casual. Se basaba en años de experiencia en la fabricación de acero. Los soldados solían aprender a improvisar bajo presión. Davis improvisó con la precisión de quien se había pasado la mitad de su vida prediciendo el fracaso del metal. El escuadrón se retiró de la zona siguiendo una hilera de árboles paralela a los campos. Debían huir antes de que las patrullas enemigas ampliaran su zona de búsqueda. Davis no dejaba de mirar atrás, a las vías. Los restos simbolizaban una idea simple pero ejecutada con precisión. Sabía que el descarrilamiento obligaría al enemigo a desviar recursos. También sabía que los comandantes de ambos bandos consideraban las vías férreas como la columna vertebral de la logística. Una sola rotura en esa columna vertebral podría descarrilar operaciones enteras. Al amanecer, el grupo llegó a una granja abandonada, que servía de puesto de observación improvisado. Desde la ventana del ático, vieron humo saliendo de la conexión de las vías. Los ingenieros alemanes luchaban por separar la locomotora destrozada de la plataforma. Intentaban levantar partes de la locomotora con gatos y bloques. Las tropas vigilaban la zona. Los señaleros instalaron antenas de campo para informar de la parada. Se reposicionaron vehículos de mando para coordinar las reparaciones in situ. Ninguna de las reparaciones avanzó con rapidez. La locomotora permaneció atascada en el balasto. Markham contactó con el cuartel general desde el ático usando una radio de campaña. Informó del descarrilamiento y enfatizó que no se habían usado explosivos. El método, explicó, era silencioso, eficiente y no requería equipo especial. El operador de radio al otro lado de la línea inicialmente no le creyó. Markham repitió su declaración. Davis se paró a su lado y le proporcionó los detalles técnicos. El operador de radio guardó silencio tras la explicación y dijo que transmitiría la información directamente al mando de la división. Davis se sentó en el suelo y se quitó los guantes. Se miró los nudillos. La fuerza de los martillazos había desgarrado la piel a través del cuero. Le dolían las manos con ese dolor sordo y familiar que siempre sentía tras largas jornadas en la forja. Le recordaba a su hogar. Le recordaba el calor del fuego de la forja, el sonido del acero enfriándose en el crisol y el peso del metal moldeado en el yunque. La guerra le había arrebatado ese mundo. Pero fragmentos de él lo habían seguido hasta allí. No esperaba que la habilidad que había adquirido en tiempos de paz determinara el éxito o el fracaso en la batalla. Durante la mañana, las unidades aliadas a lo largo de la línea del frente informaron que la presión de los tanques enemigos disminuía. Aviones de reconocimiento sobrevolaron la intersección y confirmaron el bloqueo. La locomotora que encabezaba el convoy permaneció en su posición. El convoy siguiente carecía del equipo necesario para sortear el bloqueo. Los tanques en camiones de plataforma no pudieron maniobrar. Las piezas de artillería quedaron atrapadas tras el bloqueo. Los oficiales enemigos se reunieron cerca del vehículo de mando y mantuvieron acaloradas discusiones. Davis tomó unos binoculares y estudió los restos a distancia. Observó la posición de los ingenieros. Los vio excavando alrededor de las ruedas. Los vio intentando levantar el riel. Reconoció la frustración en sus movimientos. Necesitaban grúas o vehículos pesados ubicados más atrás en la plataforma. Este equipo tardaría horas en llegar. Aún así, el proceso sería lento. Los rieles dañados por el descarrilamiento tendrían que realinearse. El tablero del puente y la plataforma tendrían que reforzarse antes de poder reabrir la línea.
Nada de esto podía hacerse rápidamente. Alrededor del mediodía, el retraso alcanzó el nivel de mando. Los oficiales alemanes transmitieron mensajes urgentes informando de que el apoyo de tanques no llegaría a tiempo a las unidades de vanguardia. La línea aliada, que previamente había amenazado con derrumbarse en un cruce débil cerca del río Odón, aprovechó la inesperada calma para reposicionar a la infantería, reforzar los cañones antitanque y cavar trincheras más profundas. Los comandantes reconocieron la oportunidad de estabilizar el flanco. Davis sintió una silenciosa satisfacción. Su método había creado la pausa necesaria. Sabía que la demora influiría en el curso del combate. Su grupo observó los restos hasta primeras horas de la tarde. Entonces Markham ordenó la retirada para evitar ser detectados por las patrullas. Los hombres empacaron sus cosas y marcharon hacia el oeste. Davis siguió el sendero a través de una estrecha franja de árboles. Pensaba una y otra vez en la grieta de la barandilla. En cómo algo invisible había cambiado el curso de la mañana. En cómo un error milimétrico había paralizado un convoy de toneladas. Conocía el metal al dedillo. Sabía que la fuerza y la debilidad van de la mano. Y también sabía que, a veces, la acción más pequeña tiene el mayor efecto. El grupo llegó a una cresta boscosa con vistas a un camino secundario utilizado por patrullas enemigas. Markham instaló un campamento improvisado entre los árboles. Permanecerían allí hasta recibir nuevas órdenes. Los hombres comieron sus raciones en silencio, aún agobiados por la tensión de la mañana. Davis sostuvo sus binoculares cerca de su ojo, escudriñando el horizonte en busca de movimiento. A última hora de la tarde, llegó un mensajero del punto de enlace aliado más cercano. Entregó un despacho sellado al sargento Markham. Markham lo abrió, leyó el contenido y levantó la vista con expresión seria. El mensaje contenía una solicitud directa. Los ingenieros de la división exigían un análisis técnico detallado del método de sabotaje. Además, Davis debía ser llevado a un puesto de mando avanzado para ser interrogado. Esto significaba que el descarrilamiento había atraído mucha atención. Markham le entregó el despacho a Davis. Davis lo leyó con atención. El tono era formal. El mando quería averiguar si el método podía ser utilizado por otras unidades. También querían comprobar si la táctica podía emplearse en otras líneas ferroviarias que abastecían a las reservas de tanques enemigos. Davis asintió. Entendía que cualquier método que pudiera retrasar un convoy de tanques varias horas interesaría a los oficiales de mayor rango. También sabía que ampliar la técnica requería instrucciones claras. Al anochecer, 2 exploradores aliados guiaron a Davis y Markham a través de un laberinto de huertos y setos. Llegaron a un pequeño campamento compuesto por tiendas de campaña, un generador portátil y un carro de radio con antenas que sobresalían del suelo como finas ramas metálicas. Dentro de la tienda principal, varios oficiales estaban de pie alrededor de una mesa de mapas marcada con alfileres de colores y líneas de lápiz graso. El aire estaba cargado de olor a tabaco y lona húmeda. Un mayor lo saludó y le pidió a Davis que pasara al frente. Se presentó como el oficial de ingeniería de la división. Antes de la guerra, había trabajado en mantenimiento de vías y estaba familiarizado con la mecánica de vías. Le pidió a Davis que describiera cada paso del corte del riel con haces de clavos. Davis explicó la selección de la curva. Explicó con detalle la identificación de las concentraciones naturales de tensión. Explicó la disposición de los 6 clavos, el patrón de impacto y el golpe final que causó la microfisura. El mayor escuchó atentamente. Otro agente preguntó por qué se usaron 6 clavos en lugar de 5 o 7. Davis respondió con precisión, 5 clavos no eran suficientes para generar la presión suficiente. 7 clavos producirían una deformación visible para un coche patrulla que pasara. 6 clavos ofrecían el equilibrio perfecto entre presión y discreción. Añadió que los clavos debían clavarse formando un triángulo estrecho, no una línea recta. Una línea recta distribuiría la fuerza uniformemente y reduciría la profundidad de la fractura. Un triángulo, en cambio, concentraba la presión en un solo punto, forzando así la separación interna. Los oficiales intercambiaron miradas. El mayor planteó entonces una pregunta crucial: ¿podría el método ser utilizado también por hombres sin experiencia en herrería? Davis lo consideró brevemente. Sugirió que los soldados con entrenamiento básico podrían aprender los pasos individuales. No necesitarían conocimientos especializados, pero sí disciplina. Tendrían que clavar los clavos con fuerza constante, colocar los haces de clavos con precisión y comprobar la tensión interna del riel antes de comenzar.
Se ofreció a redactar instrucciones y demostrar la técnica a grupos pequeños. El mayor accedió. Ordenó al escuadrón de Markham que permaneciera en las inmediaciones durante las siguientes 24 horas. Davis estaría disponible para las demostraciones. También planeaban enviar fuerzas especiales para observar el lugar del descarrilamiento una vez asegurado. Su objetivo era determinar si los ingenieros enemigos habían detectado el sabotaje. Si el enemigo atribuía erróneamente la causa a la fatiga del metal, la táctica podría repetirse sin levantar sospechas. Fuera de la tienda, la niebla nocturna se extendía por el campo. Un generador zumbaba. A lo lejos, la artillería retumbaba suavemente. Davis se acercó a una caja de suministros y se sentó en su borde. Aún le dolían las manos por los martillazos anteriores. Un cabo de otra unidad se le acercó y le preguntó si el descarrilamiento había sido accidental. Davis negó con la cabeza. El acero obedece a leyes predecibles, dijo. Si comprendes esas leyes, puedes influir en los resultados. El cabo asintió lentamente, dándose cuenta de que la explicación no era teórica. Era el resultado de años de experiencia. La demostración comenzó por la mañana. Los ingenieros trajeron una sección de riel de repuesto que habían rescatado de una sección dañada cerca de la costa. La estiraron entre dos soportes de madera para simular las condiciones de campo. Oficiales, ingenieros y tropas de reconocimiento se reunieron. Davis se paró junto al riel con sus herramientas. Sostuvo el martillo, comprobó su equilibrio y seleccionó 6 clavos nuevos. Los colocó en un patrón triangular y explicó el ángulo de cada clavo. Explicó que el martillo debía golpear con la fuerza suficiente para clavar los clavos como un todo. Explicó cómo debía sonar el acero al romperse. Demostró cada paso. La multitud escuchó. Algunos tomaron notas. Otros observaron la férula atentamente. Al dar el último y potente golpe, la vibración reverberó a través del metal. Davis señaló el sutil cambio en el sonido. Dijo que ese sonido indicaba una separación interna. La mayoría de los hombres no lo oyeron. El mayor le pidió a Davis que repitiera el golpe para que pudieran distinguir entre una férula intacta y una dañada. Davis lo hizo. El segundo golpe reveló el profundo desplazamiento. Ahora muchos comprendían. Tras la demostración, el mayor ordenó a varios equipos que practicaran. Se turnaron para golpear la barandilla. Bajo la guía de Davis, perfeccionaron su técnica. Aprendieron a clavar los clavos en el ángulo correcto y a prestar atención a las vibraciones. El mayor concluyó que el método podía estandarizarse. Encargó a un taquígrafo que elaborara un procedimiento formal basado en las explicaciones de Davis. Más tarde ese mismo día, aviones de reconocimiento informaron que el descarrilamiento seguía bloqueando el convoy. Los ingenieros enemigos habían impedido que la locomotora volcara por completo, pero aún no habían despejado las vías. 2 trenes. Más procedentes del este también se habían retrasado. Los planes de suministro se vieron interrumpidos. Las transmisiones de radio interceptadas indicaban que las unidades blindadas alemanas se quejaban de la escasez de combustible y el retraso en los refuerzos. El retraso ya llevaba 2 días. El alto mando reconoció su importancia estratégica. Esa noche, corrió discretamente por el campamento la noticia de que los aliados habían recuperado una cresta defensiva que se consideraba perdida. Esta cresta habría caído bajo la presión enemiga coordinada si el convoy de tanques hubiera llegado a tiempo. La pausa creada por el sabotaje permitió que los refuerzos llegaran a la línea del frente. Los batallones de infantería se atrincheraron más a fondo. Las unidades antitanque tomaron nuevas posiciones. Las baterías de artillería establecieron nuevas líneas de fuego. Todo esto ocurrió porque una sola vía férrea rota obligó al enemigo a cambiar su plan. Davis escuchó los informes sin reaccionar. En su interior, sentía una gran responsabilidad. Su método había cambiado la dinámica de una batalla. No mediante explosivos. No mediante la violencia. Mediante la comprensión. Mediante la precisión. Mediante la previsibilidad del acero bajo tensión. Su habilidad se había convertido en una herramienta en la guerra. Era un papel que jamás había imaginado. Al caer la noche, el mayor se acercó a Davis con una última petición. Le pidió que preparara una segunda demostración para un grupo visitante de una unidad de operaciones especiales. Esta unidad se especializaba en sabotaje en la retaguardia enemiga. Si aprendían la técnica, podrían sabotear vías ferroviarias muy por detrás del frente. Davis aceptó.
Comprendía su valor. También sabía que, una vez que otros dominaran el método, ya no sería solo suyo. Se uniría al arsenal de herramientas de sabotaje de bajos recursos que marcaron el curso de la guerra. El equipo de operaciones especiales llegó antes del amanecer. Se movían con calma y disciplina, con sus uniformes oscurecidos tras semanas de trabajo de campo. Su comandante los presentó como un equipo responsable de operaciones a gran profundidad, interrupciones ferroviarias y cortes de suministro. Se especializaban en camuflaje y precisión. El comandante escuchó mientras el mayor explicaba la importancia del descarrilamiento. Curioso, miró a Davis, esperando ver a un experto en explosivos. En cambio, vio a un herrero silencioso con uniforme de infantería. La demostración tuvo lugar cerca de un taller ferroviario que los ingenieros habían reparado para su formación. Un tramo de riel de repuesto yacía sobre una viga de acero. Davis estaba de pie junto a él, con sus herramientas ordenadamente ordenadas. El gerente de operaciones le pidió que explicara la teoría de la táctica. Davis habló con claridad. Explicó que el acero del riel presenta tensiones latentes en la unión del alma y el borde inferior. Explicó que la introducción de un pequeño defecto interno crea una línea de fractura oculta. Describió cómo el peso y las vibraciones transformarían este defecto en una grieta capaz de descarrilar una locomotora. La unidad escuchó atentamente, agudizada por su experiencia. Conocían la importancia del silencio en los actos de sabotaje. Conocían la necesidad de técnicas que no requirieran explosivos. Sabían que cualquier cosa que pareciera natural confundiría a los investigadores enemigos. Davis mostró la disposición de los grupos de clavos. Aclaró la forma triangular. Explicó que golpear los clavos con demasiada suavidad no causaría rotura, mientras que golpearlos con demasiada fuerza resultaba en una deformación visible. Asestó el martillazo final. El sonido delató el cambio que había detectado. Los soldados asintieron en señal de reconocimiento. El comandante planteó entonces la pregunta crucial: ¿cuánto tiempo permaneció inactiva la fractura antes de activarse por el peso? Davis respondió que la fractura permaneció estable hasta que se le aplicó una fuerza. Añadió que el mejor lugar para esto era una curva, ya que la presión lateral allí amplificaba la grieta. En una vía recta, la fractura también tendría efecto, pero el descarrilamiento sería menos grave. Las curvas intensificaban el efecto. El comandante probó los clavos él mismo. Bajo la guía de Davis, repitió la técnica. Ajustó su agarre. Cambió el ángulo. Al dar el golpe final, la vibración recorrió el riel. Davis confirmó que se había fracturado. El comandante pareció satisfecho. Este método era ideal para operaciones encubiertas. No requería detonadores. No requería espoletas temporizadas. No requería equipo especial. Cabía en cualquier bolsillo. Tras la demostración, la unidad se reunió con el mayor en el granero. Planeaban aplicar el método de Davis a 2 líneas ferroviarias que abastecían a las reservas enemigas cerca del Sena. Por estas líneas se transportaban tanques, municiones y combustible. Una operación de sabotaje coordinada obligaría a los alemanes a modificar las rutas de abastecimiento. Estos cambios costarían tiempo, crearían cuellos de botella y debilitarían el flujo de suministros a las divisiones del frente. Mientras tanto, los ingenieros enemigos se esforzaban por despejar los restos del lugar original del descarrilamiento. Utilizaban gatos, palancas y polipastos para intentar liberar los juegos de ruedas de la locomotora del balasto aplastado. El progreso era lento. Al mediodía, vuelos de reconocimiento confirmaron que una vía seguía completamente bloqueada. La segunda mostraba signos de deformación estructural. Los equipos de reparación intentaron reemplazar las traviesas dañadas, pero el gran tamaño de los restos dificultó sus esfuerzos. Los vagones de suministro se extendían cientos de metros, formando una cadena metálica que inutilizaba la línea. Esa noche, el mando divisional recibió mensajes de radio interceptados que revelaban que los oficiales alemanes atribuyeron el descarrilamiento a la fatiga ferroviaria. Lo atribuyeron a los cambios climáticos, las vibraciones y el mantenimiento inadecuado. Nadie sospechó de un sabotaje. Esta interpretación errónea permitió que la táctica se implementara sin ser detectada. El mayor informó a Davis que este malentendido representaba una ventaja estratégica. Más tarde esa noche, el mayor convocó a Davis a una carpa de información. Varios oficiales de inteligencia estaban de pie alrededor de una mesa de mapas iluminada por linternas. Presentaron un plan para un segundo ataque. Un pequeño equipo debía infiltrarse en un cruce ferroviario a 30 kilómetros tras las líneas enemigas. Davis los acompañaría como asesor.
Su función era de liderazgo, no de combate. El equipo necesitaba precisión. Debían ser capaces de identificar los puntos débiles más importantes. Necesitaban a alguien que pudiera evaluar el acero por su sonido. Davis consideró la oferta cuidadosamente. No estaba entrenado para una penetración profunda. Era un soldado de primera clase de infantería con conocimientos especializados, no un comando. Pero comprendió que el método, si se aplicaba correctamente, sería más efectivo. Aceptó unirse a la misión como asesor. El mayor le informó que la unidad partiría la noche siguiente. El día siguiente transcurrió tranquilamente. Davis preparó sus herramientas. Seleccionó clavos de longitud uniforme. Limpió la cabeza del martillo. Practicó la identificación de fracturas en el riel de repuesto. Sabía que la misión exigiría precisión bajo presión. También sabía que el ataque podría terminar abruptamente si las patrullas enemigas los descubrían. Al atardecer, la unidad se reunió en el límite de un bosque al oeste del campamento. Llevaban armas con silenciador, cortaalambres y el equipo mínimo indispensable. Davis vestía su uniforme de uniforme, pero también llevaba una pequeña bolsa con clavos, un paño y su martillo. El comandante les explicó la ruta. Cruzarían un río poco profundo, se infiltrarían en un tramo de tierras de cultivo abandonadas y se acercarían al cruce ferroviario desde el norte. El cruce estaba situado en un terraplén elevado y apenas contaba con vigilancia nocturna. Su objetivo era manipular dos raíles en una curva que conducía a la estación de clasificación. Las grietas se harían visibles al paso del tren de mercancías a la mañana siguiente. Se movían en silencio. La luz de la luna se filtraba entre las ramas. Davis seguía el ritmo del grupo. La misión le recordaba que había cruzado la línea. Ya no usaba sus habilidades para un solo acto de sabotaje. Ahora formaba parte de una operación destinada a interrumpir la logística en un frente más amplio. Llegaron al río y lo cruzaron lentamente. El agua les llegaba a las rodillas y fluía con fuerza constante. Davis vigilaba sus pasos. Al llegar a la otra orilla, avanzaron entre la hierba alta que se mecía en el aire nocturno. Se detuvieron 2 veces para evitar las patrullas que pasaban. El comandante hizo señales con la mano. Davis siguió las instrucciones al pie de la letra. Después de 90 minutos, llegaron a una cuesta que conducía al terraplén del ferrocarril. Los raíles brillaban tenuemente a la luz de la luna. A 30 metros se alzaba una torre de señales. Un centinela solitario custodiaba el andén, observando tranquilamente la zona. El grupo esperó a que se alejara antes de continuar. El comandante ordenó a Davis que examinara una curva en la estación de ferrocarril. Davis recorrió la barandilla con los dedos. Golpeó suavemente la barandilla. Escuchó. Identificó un punto donde se concentraban las tensiones internas. Lo señaló. El comandante indicó al equipo que formaran un perímetro de seguridad. Davis se arrodilló. Colocó los clavos. Con precisión controlada, los clavó. El sonido fue débil. El golpe final atravesó el acero. Sintió la fractura. 3 metros más abajo, repitió el proceso. 2 fracturas aumentaron el riesgo de descarrilamiento. También aumentaron las interrupciones en la estación de clasificación, donde la congestión de las vías exacerbó los retrasos. La misión pasó desapercibida. El equipo se retiró en silencio por la misma ruta. Davis no dejaba de pensar en las grietas invisibles que aún quedaban. Esperaban la presión. Esperaban el peso. Esperaban la fuerza que los activaría. Cuando el equipo regresó al campamento al amanecer, el mayor los esperaba. Le preguntó a Davis si ambas vías estaban dañadas. Davis lo confirmó. El mayor asintió y envió exploradores a posiciones con vistas a la conexión de las vías para observar el tren de la mañana. Davis descansó un momento, consciente de que la siguiente fase dependía de la precisión de su trabajo. Al amanecer, el tren se aproximaba al cambio de vía. Los exploradores lo observaban con binoculares. La locomotora entró en la curva. La grieta se abrió. El raíl se rompió. Una rueda se soltó. El tren descarriló en la estación de maniobras y bloqueó varias curvas de paso. Los exploradores informaron del descarrilamiento al mayor. Este informó al mando de la división. La táctica había funcionado una vez más. La noticia del segundo descarrilamiento se extendió rápidamente por toda la división. Los oficiales se reunieron alrededor de la mesa de mapas y marcaron la intersección bloqueada con un lápiz rojo.
La interrupción obligó al enemigo a desviar los suministros por rutas más estrechas y menos eficientes. Los convoys se detuvieron. El movimiento de tropas se ralentizó. La escasez de combustible empeoró en varios sectores. Las comunicaciones de radio interceptadas revelaron la frustración de los oficiales del Estado Mayor alemanes, que no entendían por qué dos vías distintas habían fallado en 24 horas sin explosiones ni avistamientos de patrullas. El mayor convocó a Davis al centro de mando para una sesión informativa formal. Varios oficiales de inteligencia e ingenieros esperaban dentro. Sus expresiones denotaban respeto. Comprendían la importancia de las fracturas coordinadas de las vías sin dejar rastro. Le pidieron a Davis que les explicara todo el método una vez más. Describió cada paso con precisión. Enfatizó la importancia de la selección de la curva. Explicó cómo reacciona el acero bajo presión. Describió el papel de la temperatura. Abordó la necesidad de un solo golpe potente para provocar la microfisura. Un oficial de inteligencia planteó una pregunta crucial: ¿podrían los ingenieros enemigos detectar el sabotaje? Davis respondió con franqueza: unos clavos mal clavados dejarían deformaciones visibles en la superficie. Unos clavos desalineados causarían una fractura irregular. Añadió que los ingenieros enemigos podrían notar las marcas de los clavos si retiraban el riel afectado y examinaban la vía con atención. Sin embargo, enfatizó que tales investigaciones requerían tiempo y equipo rara vez disponibles cerca de los centros logísticos del frente. Concluyó que, si se aplicaba con disciplina, el método pasaría desapercibido. Los oficiales accedieron. Le pidieron a Davis que les ayudara a crear materiales de entrenamiento para las fuerzas especiales. Querían instrucciones escritas, diagramas y notas sobre el manejo del estrés. También le pidieron que dirigiera más sesiones de entrenamiento. Davis aceptó la tarea. Comprendió que ampliar el método requería claridad. Sus conocimientos debían ser precisos y transferibles. Durante los 3 días siguientes, Davis trabajó con los ingenieros para crear bocetos detallados. Dibujó la sección transversal del riel, marcó el alma y la base, ilustró la disposición de los clavos y especificó los ángulos ideales para los mismos. También diseñó un manual de instrucciones paso a paso que cualquier soldado entrenado podía seguir. Los bocetos eran técnicos pero fáciles de entender, lo que reflejaba sus años de experiencia en la herrería, donde los aprendices aprendían con diagramas y demostraciones. Los ingenieros recopilaron el material en un folleto para distribuirlo a las unidades que realizaban operaciones de sabotaje a lo largo del Sena. Mientras tanto, la actividad enemiga se intensificó en el lugar del descarrilamiento. Los exploradores informaron que finalmente había llegado equipo pesado para recuperar la locomotora. La operación de recuperación fue lenta. Cada intento de mover la locomotora causaba pequeños derrumbes en el balasto. Los ingenieros intentaron retirar las traviesas dañadas, pero el peso de la locomotora inutilizó sus herramientas. Las líneas de suministro que se dirigían al este permanecieron interrumpidas. El descarrilamiento, ya en su tercer día, seguía obstaculizando las operaciones. En el lugar del segundo descarrilamiento, en la estación de maniobras, la situación era aún peor. Las agujas estaban atascadas. Las vías estaban dobladas. Los cables de señalización, rotos. Los trabajadores ferroviarios luchaban por sobrevivir al caos. Tomaría días restablecer las operaciones. Los oficiales de suministro discutían con los ingenieros. Los comandantes exigían informes constantes. La confusión se extendió por toda la cadena de suministro. Los descarrilamientos, cuyo origen había pasado desapercibido, tuvieron consecuencias de gran alcance. En la tarde del cuarto día, el cuartel general de la división recibió un informe que documentaba una disminución de la presión enemiga en todo el sector. Las unidades blindadas no se habían reagrupado según lo previsto. Las unidades de infantería se estaban quedando sin munición. Las baterías de artillería estaban racionando sus proyectiles. Las fuerzas aliadas aprovechaban la tregua en el combate para reforzar sus posiciones defensivas y preparar contramedidas. El alto mando atribuyó el retraso a varios factores, siendo el sabotaje a la línea ferroviaria un factor clave. Esa noche, el mayor reunió a varios oficiales y llamó a Davis a la tienda. Le presentaron una recomendación para una condecoración. El documento declaraba que su innovación había creado una ventaja táctica que aseguró las líneas aliadas durante una fase crítica de la campaña. Davis lo leyó en silencio. Su expresión permaneció neutral, pero el reconocimiento tenía peso. No buscaba elogios, sino eficacia. Sin embargo, comprendió que el reconocimiento garantizaría que su método fuera tomado en serio en los niveles superiores.
A la mañana siguiente, Davis regresó al campo de entrenamiento. Un nuevo grupo de fuerzas especiales esperaba su informe. Repitió la demostración. Los guió en los golpes. Corrigió su agarre. Les explicó que la precisión era más importante que la fuerza. Les enseñó a interpretar el acero, una habilidad adquirida con años de práctica. Algunos hombres lograron crear la fractura interna correcta. Otros tuvieron dificultades. Davis repitió la técnica hasta que todos entendieron el sonido de un riel dañado. Tras el entrenamiento, el mayor Davis le informó que el mando quería transferirlo a unas instalaciones de retaguardia para entrenar a otros equipos. Querían formalizar el método en condiciones controladas. Davis escuchó y consideró atentamente la solicitud. Comprendía su valor estratégico. Pero también se sentía atraído por su unidad. Prefería las operaciones de campo a las tareas administrativas. La idea de dejar su unidad no le atraía. Markham se acercó a él más tarde esa noche. El sargento le aseguró que el grupo apoyaría todas sus decisiones. Respetaban su habilidad y habían presenciado su eficacia. Además, sabían que en la guerra, la precisión era más importante que la familiaridad. Davis agradeció su confianza. Le aseguró a Markham que acataría las órdenes del mando. La guerra exigía flexibilidad. 2 días después, Davis viajó a unas instalaciones logísticas improvisadas cerca de la costa, donde los ingenieros ensamblaban secciones de vías para entrenamiento. Las instalaciones contenían filas de bastidores metálicos, cajas de clavos y varios martillos cuidadosamente dispuestos sobre una mesa. Los oficiales esperaban las instrucciones de Davis. Durante la semana siguiente, entrenó a varios equipos. Cada equipo practicó la creación de fracturas bajo supervisión. Davis corregía los errores. Los asistía cuando encontraban dificultades. Se aseguraba de que todos los soldados comprendieran el principio, no solo los pasos individuales. Al final de la semana, varios equipos habían demostrado una precisión consistentemente alta. Fueron desplegados en operaciones de sabotaje en toda la región. Davis observó su confianza. Sabía que la tecnología se había desarrollado independientemente de él. Esta independencia significaba que el método seguiría influyendo en el campo de batalla. Mientras continuaba el entrenamiento, Davis recibía informes esporádicos del frente original. La locomotora destruida finalmente se había recuperado, pero la vía seguía dañada. Los ingenieros trabajaban bajo presión para reconstruir tramos de vía, pero las interrupciones persistían. La inteligencia aliada determinó que el retraso estaba afectando los planes de abastecimiento en 2 sectores adyacentes. Oficiales enemigos, en transmisiones de radio interceptadas, expresaron su frustración. Cuestionaron las prácticas de mantenimiento, priorizando la velocidad sobre la precaución. Continuaron diagnosticando erróneamente el sabotaje como resultado de la fatiga del metal. Una noche, cuando Davis estaba a punto de concluir un ejercicio de entrenamiento, un oficial subalterno se le acercó con una pregunta. Quería saber por qué un simple montón de clavos podía ser tan efectivo como explosivos sofisticados. Davis respondió sin dudarlo, los explosivos producían una destrucción visible. Los clavos, en cambio, provocaban fallos internos. Uno era una fuerza visible. El otro, una presión silenciosa que explotaba las debilidades naturales. El acero ocultaba sus tensiones hasta que se sometía a tensión. Esta tensión oculta, una vez reconocida, se convertía en un arma. El oficial asintió lentamente, reconociendo la simplicidad y el poder de la idea. Davis salió de la tienda y contempló el horizonte. Los destellos de la artillería aliada iluminaban nubes lejanas. El viento traía un tenue aroma a humo. La guerra rugía con fuerza implacable. Sin embargo, comprendía que el ingenio influía en el curso de las batallas tan decisivamente como la potencia de fuego. Su contribución no se basaba en el rango ni el mando, sino en la precisión de un artesano que había aprendido a leer el metal mucho antes de empuñar un fusil. La historia de la división del ferrocarril no se mencionó en los informes oficiales. No se celebró en los periódicos. Fue un detalle menor en los acontecimientos más importantes de los ejércitos. Sin embargo, sus efectos fueron reales. Se retrasaron trenes. Se paralizaron convoys. Se salvaron vidas. El método logró lo que la doctrina no pudo, convirtió el conocimiento en una ventaja. Y en una guerra definida por las máquinas y la destrucción masiva, una sola fractura de apenas milímetros había alterado el equilibrio de todo un sector. Davis sabía que después de la guerra regresaría a una silenciosa forja, lejos de las vías del tren y los campos de batalla.
Pero por ahora, servía de la única manera posible, con precisión, comprensión y el trabajo silencioso del acero bajo tensión. En las semanas siguientes, la guerra se adentró más en Francia. Las fuerzas aliadas avanzaron hacia el este con una presión constante. Las redes ferroviarias siguieron siendo un objetivo principal. Las fuerzas especiales entrenadas por Davis llevaron a cabo sabotajes encubiertos en varios cruces clave. Cada interrupción exitosa resultó en el descarrilamiento o el retraso de un tren de suministros. Algunas interrupciones duraron horas, otras días. Los ingenieros enemigos tuvieron dificultades para determinar la causa. Atribuyeron la culpa al mantenimiento inadecuado y a la construcción apresurada. La técnica de las de clavo seguía siendo un misterio para ellos. Davis recibía informes periódicos de las unidades en el campo. Varios elogiaban el método para obstaculizar los refuerzos enemigos en combates críticos. Un informe describía una columna de tanques que estuvo atascada durante 12 horas porque una locomotora descarriló en una curva cerca del puente de un río. Otro describía un convoy de municiones varado en un camino rural tras la aparición de una grieta bajo el vehículo que encabezaba la marcha. Los retrasos se acumulaban. Las divisiones enemigas recibían menos reabastecimiento. Los avances aliados se aceleraban. A pesar de la creciente influencia del método, Davis siempre permaneció discreto. Evitaba la atención pública, se centraba en el entrenamiento, corregía errores y respondía preguntas con precisión. Los funcionarios notaron que sus explicaciones eran coherentes y prácticas. Nunca exageró ni presentó el método como algo distinto de lo que era, una acción sencilla y disciplinada. Finalmente, el cuartel general le informó que su trabajo en el centro de entrenamiento había terminado. Los equipos de los diferentes sectores habían comprendido el método y podían aplicarlo de forma independiente. Su rol de instructor ya no era necesario. Podía regresar a su unidad. Davis empacó sus herramientas. Guardó el martillo con cuidado. Tomó los clavos restantes y los guardó en una pequeña bolsa. Le recordaron el trabajo que había realizado. Al llegar a su unidad, Markham lo recibió con un firme apretón de manos. Sus compañeros le dieron la bienvenida. Sus rostros reflejaban el agotamiento del movimiento constante, pero también la determinación inquebrantable de los hombres que habían soportado semanas difíciles. Davis recuperó su lugar en el grupo como si nunca lo hubiera abandonado. Regresó al ritmo de las patrullas, los puestos de observación y los momentos de tranquilidad entre combates. Una noche, después de que la unidad acampase en la linde del bosque, Markham se sentó junto a Davis y le habló con franqueza. Dijo que el mando lo había mencionado en sus informes. Los oficiales comprendían que una sola innovación podía afectar a todo un sector. Davis escuchó. Se limitó a asentir brevemente. No buscaba reconocimiento. Le importaban los resultados. Le importaba la precisión. Las desviaciones habían cumplido su propósito. Eso era suficiente. Mientras el fuego crepitaba, Davis pensó en las vías que había debilitado, las grietas que había causado y los trenes que habían quedado varados. Pensó en las vidas salvadas porque los tanques enemigos llegaron demasiado tarde. Pensó en el poder silencioso del conocimiento, aplicado en el momento oportuno. La guerra continuaría. Las líneas del frente cambiarían. Surgirían nuevas estrategias. Pero el método que desarrolló permanecería en un segundo plano durante la campaña. Una solución eficiente en el uso de recursos que moldeaba las operaciones sin llamar la atención. En los años posteriores a la guerra, pocos recordaban su nombre. Menos aún entendían cómo el conocimiento del acero de un herrero había alterado los movimientos de los ejércitos. Pero quienes habían servido junto a él recordaban la precisión de su trabajo. Recordaban la pausa silenciosa que detenía un convoy. Recordaban cómo la perspicacia de un artesano se convertía en un arma cuando nada más podía lograr el resultado deseado. Davis llevaba consigo este recuerdo. No por orgullo, sino como prueba de que la habilidad y el conocimiento importaban. Y a veces, una sola idea, aplicada con precisión, podía cambiar decisivamente el curso de una batalla donde miles de vidas estaban en juego.